Buenos días, señores alumnos. Les saluda el profesor Luis Flores. Esta situación anómala que seguimos todavía atravesando nos obliga a redoblar nuestro esfuerzo para poder cuidarnos mucho más, ¿no? Y que practicando las indicaciones, esas dos indicaciones que nos dan sobre todo, que son las de lavarse las manos, practicar la higiene, mejor dicho, y el aislamiento, nos va a permitir que vayamos saliendo, aunque sea de a poco, pero saliendo ya de esta pandemia. Espero, chicos, que estén aprovechando este tiempo para dedicarse un poco más a la química, que en realidad es un tema, es un curso tal vez nuevo, pero nada especial, diríamos, nada complicado, si van a seguir el orden en que estamos trabajando. En esta oportunidad, por ejemplo, vamos a retomar algo de lo que hablábamos sobre el átomo, pero dedicándonos especialmente, diríamos así, al núcleo del átomo, ¿ya? Y para todo esto, como ya les he venido diciendo, tienen que trabajar con su tabla periódica. Van a notar ustedes que aquí hay algunos ejercicios y tienen que utilizar su tabla, ¿no? Porque allí están los datos que vamos a repetirlos, van a ir comparando con lo que les digo, con lo que estamos aquí en ciertas notas que ponemos, las indicaciones, que va a coincidir con lo que ocurre en nuestra tabla periódica. En este momento vamos a ver también específicamente algo sobre el núcleo del átomo, que lo hemos mencionado, pero vamos a insistir, ¿no? Entonces, el núcleo es muy pequeño comparando con el tamaño que tiene el átomo, porque los electrones son los que determinan un gran tamaño comparando con el núcleo. Y podrían decir, y algunos mantienen diciendo, que el átomo es un ente, es una materia, digamos, hueca. ¿Por qué? Porque mayor es el espacio, ¿ya? Recordar que en el núcleo se encuentran dos componentes, protones y neutrones. Protones con carga eléctrica positiva, neutrones sin carga eléctrica. Y alrededor de este núcleo se encuentran los electrones, ¿no? Noten ustedes, ahí también dice la mayor parte del átomo está vacía, ¿no? No se olviden estos dos términos, que lo vamos a ver hoy con ejercicios. Los símbolos del número atómico, que es Z, ya lo hemos mencionado, y número de masa, que es A. ¿Qué cosa es número de masa? Etcétera. Vamos a verlo también, hasta con ejercicios, ¿ya? Y reitero de nuevo, con tabla periódica. Aunque hemos tratado en algún momento del átomo, es conveniente recordar, repasar algunos puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué debemos tener presente? Que el átomo es, digamos, en realidad debería ser algo así como algo vacío. ¿Por qué? Porque su núcleo es muy pequeño y quien le da tamaño, por ejemplo, es el espacio, aquel en donde se están moviendo los electrones en una forma muy coordinada, muy organizada. Por supuesto, les estoy hablando de la teoría atómica, puesto que nadie hasta ahora, como les decía, no se ha podido ver. Recordarles quiénes están en el núcleo: protones y neutrones. En el núcleo no hay movimiento alguno, sino que van a formar, digamos, la masa, llamémosle hasta peso, que es semejante, porque es infinitamente pequeño aquello de la masa, su peso, pero que ya también los químicos ya lo tienen calculado, digamos, medido, llamémosle así, que no es el caso, por eso no nos vamos a extender ahí.
Recuerden entonces de los electrones y no se olviden, si hay 20 electrones, pues tienen que haber 20 protones, no neutrones. Neutrones no intervienen, ¿no? Entonces, vamos a recordar y vamos a practicar un poco con lo que les decía del número atómico, ¿ya? Y vamos a recordar qué cosa es Z y qué cosa es, diríamos, A. Y aquí lo tienen como un ejemplo. ¿Cómo representamos un átomo? Aquí lo que está indicando X sería el elemento del átomo, de los 118 más o menos elementos que tenemos. En la parte superior, que está con color rojo de la X, va a haber un número. Ese es el número de masa o número másico, aunque también puede llamarse pues peso atómico, ¿no? Pero más propio es el número másico o número de masa. Y en la parte inferior, noten que está la Z. La Z significa número atómico. ¿Y qué cosa es número atómico? Es la cantidad de electrones, o si quieren de protones, que tiene un átomo. Porque en un átomo sin combinación tiene la misma cantidad de protones y electrones, y por lo tanto es eléctricamente neutro. Al costado ustedes están viendo al hidrógeno, un elemento de los más ligeros, tal vez si dijéramos el átomo más pequeño, que como excepción inclusive carece de neutrón. O sea, el hidrógeno es un protón o un electrón, ¿ya? Por si acaso, porque todos los demás sí tienen neutrones. Neutrones determina sobre todo pues la masa, el peso de todo átomo. El hidrógeno carece de él. Leamos esto del número atómico con cierto detenimiento. No se olviden que es la Z mayúscula, ¿no? En este caso viene a ser la cantidad de protones o electrones, como decía. Recuerden, protones positivo, electrones negativo, ¿ya? Incluso sabiendo, digamos, el número atómico, podemos decir a qué elemento, a qué átomo pertenece, que está en su tabla periódica. Entonces miren, si dice el número atómico del carbono es 6, debemos entenderlo como que tiene 6 electrones y por supuesto también 6 protones. No se olviden, Z significa número atómico, o sea, cantidad de electrones o de protones, no, y de protones, no, o de protones. Aquí tenemos ya la letra A mayúscula, que representa el número de masa, por supuesto, del átomo respectivo, ¿no? ¿Y qué cosa es el número de masa? Es, por decir así, la masa del átomo, la masa del núcleo del átomo, ¿no? Mejor dicho, están sumándose ahí protones y neutrones. Fíjense cómo se representa, porque luego vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces van a encontrar, por decir así, la letra A, la letra Z, mayúsculas, y una N que va a significar neutrones. Neutrones, no se olviden, ¿no? Ya les hablé del hidrógeno, ¿no? Entonces hay un ejemplo aquí que pueden ir comparando en su tabla. Busquen ahí el número de protones que tiene el carbono, debe decir 6, o sea, Z es 6. Y de neutrones también es 6. Entonces, su número de masa sería 12, ¿no? El esquema, digamos la fórmula, llamémosle, la tienen a continuación, con esto van a trabajar. Voy a volvérselos a leer, por decir, número de masa o número másico es igual a número atómico más
neutrones. ¿Ya? Así vamos a dar el número de masa. Y a continuación creo vamos a tener algunos ejercicios. Para que no nos perdamos, chicos, en los ejercicios que van a hacer, les estoy presentando, creo, 2 ejercicios desarrollados. Fíjense allí, y preferible, por sencillo que sea, siempre hagan en un orden. Siempre pongan sus datos, su ecuación, que es A igual a Z más N, y después se lo reemplazan en la fórmula y les va a salir. Noten ahí dice del átomo de hierro, ¿no? Se supone, la próxima ya estamos poniendo ahora mismo símbolos. Se supone que ustedes ya conocen el significado de cada símbolo. Dice, el hierro tiene 30 neutrones. ¿En dónde podemos ver eso del hierro? En la tabla periódica. Ahí tiene que estar, ¿no? O lo vamos a deducir de lo contrario. De repente, el número, digamos, el número de masa, ya lo tenemos. El número de masa nos faltaría para esto. En las tablas periódicas, jóvenes, no están el número de neutrones. Eso es lo que vamos a hallar con esta formulita. En la tabla está solamente el peso y el número atómico, ¿ya? O la masa, peso o masa, para nosotros es igual. Fíjense entonces, simplificando. Tenemos 3 incógnitas, llamamos así, A, Z y N. ¿Ya? El número de masa, A, es la incógnita. Cantidad de neutrones, ahí tienen, 30. El número atómico es 26. ¿No? Se van a fijar en su tabla periódica. Entonces, en la formulita aquella, ponemos entonces, número de masa es igual a 26 más 30. Entonces, ¿no? El número de masa del hierro entonces 56. Así de simple. 56. Tenemos uno más aquí, como para ver que podemos buscar de esos. Ustedes saben que utilizando ecuaciones, fórmulas, podemos encontrar la incógnita o lo que nos están pidiendo. Procedemos de igual manera. Los datos. ¿Qué nos están pidiendo acá, por ejemplo? Número de neutrones. N, esa es la incógnita. A es 23 y Z es 11. Fíjense ustedes. Reemplazan en la ecuación y es una, digamos, una ecuación muy simple. Despejan N y les va a salir 12 electrones. Una ecuación que le llaman de primer grado, muy simple, porque esta es una pequeña ecuación, llamémosle así. Y en matemática yo entiendo que están ustedes muy bien. Entonces esta va a ser una cosa muy sencilla, muy simple. Este es el cuestionario, chicos, de ahora. Noten ustedes, van a buscar de los, digamos, los datos que les piden del azufre, del sodio, del cobre y del cloro. ¿Ya? Ahí les dan ciertas referencias. Inclusive con ellas que están ya están en el cuadrito, tal vez no necesiten la tabla, pero háganlo con tabla. Asegúrense, cerciórense ustedes, porque realmente es sencillo. En otra oportunidad vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para tener una, diríamos, podamos trabajar como en ciencia y tecnología, donde podemos dialogar, consultar y ver los trabajos. No estén esperando, chicos, que todavía tengamos que estar revisando, exigiéndoles que lo cumplan. Y si no lo hacen, el daño va a ser para ustedes. No es ni siquiera para los papás, nada, para ustedes. Y el beneficio va a ser para ustedes. Aprovechen el tiempo, que de repente tenemos un poco más de tiempo que antes, por lo menos en la casa, y desarrollemos todo el trabajo que nos toca como estudiantes. Estas cosas no van a cambiar, el COVID no nos va a ganar, no nos va a derrotar, no vamos a hacer abandonarnos en nuestras responsabilidades. Al contrario, tenemos que sacar, digamos así, fuerzas para sobreponernos ante estas dificultades que siempre van a haber en la vida.
tal vez no de esta índole, no de esta forma, pero van a haber. Entonces debemos estar preparados, jóvenes. Nunca rendirnos. Hay que seguir siempre adelante y haciendo cada vez mejores cosas. Para todo ello, chicos, primero es nuestra salud. Cuidémosla. Es el mejor tesoro que podemos tener. Ya mucha gente nos está cuidando, empezando desde sus padres. Les están cuidando mucho. Y otras personas como policías, los médicos, ¿no? Los soldados, mucha gente que trabaja en forma anónima, inclusive ayudando a los necesitados, etc. Así que chicos, estamos en buen camino para derrotar al coronavirus. Seamos sí persistentes, no vayamos a abandonarnos de ninguna manera. Cuidemos nuestra salud y de la familia. Muy buenos días.